Donald Trump sencillamente no puede dejar de ser más raro. Y eso, amigos, yo sé que no es una noticia nueva, pero creo que es especialmente importante hablar de esto ahora que estamos prestando un poco más de atención a su claro y evidente declive cognitivo. Cada vez que un líder mundial está cerca de él, no solo lo tratan con guantes de seda, porque claro, saben que pueden manipularlo. Una persona que siempre ha sido fácil de manipular, sino que además claramente están preocupados de que diga algo que no debería. O sea, como si en cualquier momento fuera a ponerse a cantar, fuera a ponerse a bailar, o simplemente desviar la conversación hacia algún tipo de confesión rara que no debería dejar escapar. Pues bueno, eso es exactamente lo que vimos el día de hoy. Un Donald Trump desconectado de la realidad, diciendo cosas raras de la nada, tocando de forma notablemente incómoda al primer ministro iraquí durante toda la reunión. Pero bueno, quiero entrar en todo lo que sucedió en el despacho oval entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Irak. Pero primero quiero que empecemos con lo que fue una declaración bastante rara por parte del trumpismo, en la que confundió Irán con Irak, porque sencillamente, amigos, su cerebro ya no da para más. Escuchemos. Señor, ¿el ataque militar contra Irán es una estrategia para hacer que vuelvan a la mesa de negociaciones o es para debilitarlos? Así que el régimen eventualmente caerá. Bueno, creemos que ya no necesitamos al ejército allí. Es una operación muy grande. Y lo que sí tenemos es que todas las compañías petroleras están entrando ahora y están haciendo asociaciones con Irak. Se están llevando muy bien. La relación es una relación muy grande en la que no necesitamos al ejército. Estamos allí para ayudarlos, estamos allí para protegerlos si es necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario. Y su principal yo lo considero un oponente. Ellos quizás lo consideraban un amigo, pero yo considero que era un oponente. Irán fue una gran carga para Irak porque eran los matones de Medio Oriente, como sabes. Sabemos muy bien que el trumpismo, amigos, es bastante idiota a la hora de hablar. Algo normal. Y no me refiero a ignorante, me refiero a idiota, que lo habla con idiotez. Creo que a estas alturas ya lo sabemos bastante bien. No es una noticia de última hora. Pero que le pregunten sobre Irán y te responda algo como, bueno, amamos Irak, creemos que es un lugar estupendo, está haciendo un gran trabajo. Y ojo que a lo largo del video van a ver cómo es que él no deja de tocar al primer ministro, cada vez más incómodo con el paso de los minutos. De hecho, vamos a llegar a un momento en el que él habla de su apariencia física, lo toca. Amigos, parece que su bisexualidad está saliendo a relucir en los últimos años, mientras le entra la demencia. Pero bueno, esto solo demuestra que estamos ante una persona sumamente torpe, desconectada de la realidad. Ya lo sabíamos, claro que sí. Pero si necesitamos más pruebas de que no tiene idea de lo que está pasando en esta reunión, quiero que escuchen lo que dijo sobre Bagdad. Presten atención. Mira, Bagdad, creo que tú, yo y este país vamos a hacer una música tremenda juntos. No hemos estado tratando mucho en los últimos 4 o 5 años con la administración anterior. Irak tiene un potencial tremendo por su petróleo y por otras cosas, pero sobre todo por su petróleo. Y vamos a hacer muchos acuerdos, vamos a crear muchos empleos para ambos países y vamos a extraer mucho petróleo. Está saliendo mucho petróleo y las empresas estadounidenses lo están haciendo. Ahora, en su mayoría son empresas estadounidenses, no quieren hacer negocios con otros. Quieren hacer negocios con Estados Unidos y eso es bueno. Y esa es una de las razones por las que sentí tan fuertemente que este iba a ser un gran primer ministro. Y sentí. Bueno, creo que tú y Bagdad son grandes amigos, aliados. Bagdad es un lugar maravilloso y bueno, nos vamos a llevar de maravilla. Amigos, ¿por qué ni siquiera puedes señalar Bagdad en un mapa? Yo me pregunto, ¿acaso podría señalar por lo menos Irak? ¿Podría señalar Irán? Amigos, a estas alturas ni siquiera creo que sepa distinguir. ¿Dónde está Groenlandia? ¿Qué es Groenlandia? ¿Y cuál es Islandia? Tal vez simplemente piensa, quiero que sea el grande, espero que sea el grande. Es un idiota. La razón por la que yo sigo insistiendo en esto, amigos, es
por lo que creo que es tan importante. Es porque este hombre pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. No se trata de que los demócratas están exagerando diciendo que el trumpismo va a empezar otra guerra tal vez, como en el 2015, cuando se exageró bastante con el tema. Literalmente, esta guerra con Irán es la prueba, señores, de que este hombre simplemente lo hace porque quiere. Así de simple. Comienza una guerra porque es un idiota, en otras palabras. Mantiene guerras activas porque es un idiota. Sin interés de aprender ninguna forma de terminar esta guerra mediante la negociación. Sencillamente no le importa nada de esto. No tiene interés en mejorar ni siquiera su propio país, ni en dejarlos en una mejor posición, pero lo que sí le interesa es asegurarse de que la voluntad del pueblo estadounidense no vea reflejados sus fracasos. Por eso es que ahora está hablando el gran anuncio que va a ser el próximo jueves sobre las elecciones. Escuchemos. En todo el país esperan su gran anuncio del jueves sobre integridad electoral. ¿Puede darnos un adelanto y decir al país qué esperar? Bueno, prefiero guardarlo. Tendrá que ver con ese tema y también tendremos un par de cosas más que decir. ¿Lo ven? Pero prefiero guardarlo, aunque es una noticia realmente importante. Es una noticia realmente importante. Y nuestro país tiene que ponerse en forma. Pero eso es de lo que vamos a hablar el jueves. No hay nada más importante porque sin elecciones libres y justas no tienes un país. También hablaremos de otras cosas, pero... Eso es cierto. Pero será un anuncio clave. Poco más adelante voy a hablarles sobre esto. Al parecer, Donald Trump está preparando para declarar ilegítimos a los senadores Jon Ossoff y Raphael Warnock. Y señores, así de mal está la situación. Sinceramente no sé qué más les puedo decir sobre eso, más allá de lo que dijo anoche el propio senador, y les voy a mostrar en unos momentos. Pero bueno, es una clara evidencia de que está agarrándose de lo que sea. No tiene absolutamente nada que decir, no tiene nada con cuál hacer campaña, así que va a seguir empujando teorías de fraude electoral, las mismas que utilizó hace 6 años, que nadie se cree, ya ni su propia gente se la cree, y que bueno, ojalá terminen aumentando la participación sorpresa en Georgia, ¿no? Es gracioso porque fue precisamente el discurso de él alrededor de las elecciones del año 2020 que probablemente fue el discurso que ayudó al senador Ossoff y Warnock a que ganaran en su momento. O sea, es muy posible de que Donald Trump, diciendo en el 2020 que la elección había sido robada, haya sido parte de una de las grandes razones por la que muchos republicanos se quedaron en casa. Recordemos que ellos ganaron esa elección especial luego de noviembre en enero. Así que probablemente solo va a lograr que más republicanos se queden otra vez en casa. Pero bueno, esto fue lo raro, amigos. Sé que el primer ministro iraquí, al igual que muchos otros representantes de países aliados, les toca sonreír todo el tiempo, ¿no? Tratando de seguir la corriente a Donald Trump. Pero, por lo menos en este caso, se le notaba lenguas. Miren esto. Ha pasado mucho tiempo y es un placer tenerte en la Casa Blanca. Muchas gracias. 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 Y es un hombre joven. Es joven y es apuesto. Lo cual no me gusta. No estoy contento con eso. Como les dije, sé que se trata de eso, ¿no? De las sonrisas falsas, los apretones de manos, mostrar que aparentemente todo va bien, aunque claramente se siente esa incomodidad. Esto me recuerda a ese reportaje que vimos la semana pasada en el Wall Street Journal sobre cómo los líderes europeos tienen que mandarle mensajes a Trump con ciertas palabras como que resaltadas en mayúscula, cómo es que tienen que calcular qué regalos, qué halagos darle para complacerlo, sabiendo perfectamente que es torpe, sabiendo que puede ser manipulado. Y así es como se percibe a Estados Unidos en el mundo, amigos. Es muy fácil conseguir lo que quieras de Estados Unidos, que están prácticamente a la venta y que es simplemente halagando a Donald Trump. Y esto, amigos, no solo pasa cuando vienen líderes mundiales a Estados Unidos, pasa en todos los niveles del gobierno en general. Cada nivel del gobierno de los Estados Unidos en este momento existe dentro de la mente de Donald
Trump. O al menos están intentando que así sea, ¿no? Halagarlo. Que él sienta que le sirven. Lo vemos con Kash Patel, quien dijo que está enviando toda la ayuda necesaria, todos los recursos del FBI que hagan falta, supuestamente para investigar la muerte de Lindsey Graham. A ver, el hombre tenía 70 y tantos años, tuvo un problema cardíaco. Eso es todo, amigos. Incluso el propio Trump lo dijo. Y miren, este clip me parece muy interesante en cuanto a lo que va a seguir pasando con los intentos de querer amañar las elecciones, de socavar la confianza pública, que es evidentemente lo que están tratando de hacer. Así que me parece muy interesante, escuchen. También puedo preguntar, ¿sabe usted por qué el FBI está investigando la muerte del senador Graham? ¿Ha recibido alguna actualización sobre por qué estuvieron en su casa? Bueno, no sé por qué, porque creo que, ya sabe, él tenía un problema. Su padre tenía un problema muy similar, como usted sabe. Es algo muy particular. Al principio escuché que eran arterias obstruidas, porque él sí tenía arterias obstruidas. Él tenía un problema con eso. Ojalá se hubiera cuidado mejor. Yo digo, ya sabes, puedes solucionar ese problema. Pero lo que sucedió en realidad es algo que es muy difícil de detectar. No estaba relacionado con ninguna obstrucción, fue algo totalmente diferente. Y supuestamente, y he visto todos los informes médicos, he hecho que los doctores de la Casa Blanca vengan y expliquen lo que pasó. Y esto es algo que es casi indetectable. Y si sucede, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Suena desafortunado, pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Si miras a su padre, murió de lo mismo, aproximadamente a la misma edad. Así que no había mucho. Dicen que es casi indetectable. Puedes detectarlo si tienes un dolor de espalda muy fuerte. Eso es una señal, es una mala señal. Así que si alguien tiene un dolor de espalda, es algo bastante duro en lo que pensar. Pero el hecho de que sea uno de los principales signos, y él me decía que tenía dolor de espalda, pero nadie se imaginaba que era por eso. Y cuando eso revienta, ¿qué fue lo que pasó al principio? No hay mucho que hacer, así que no veo mucha maldad ahí. Sé que hay todo tipo de teorías de conspiración circulando y no creo que el FBI está perdiendo el tiempo si están haciendo eso. Hasta el propio Donald Trump te dice, no sé por qué mandaron al FBI, yo no mandé al FBI, yo no tengo ni idea de lo que estaba pasando aquí. Esto solo nos confirma una vez más lo que vimos en aquel reportaje sobre Kash Patel, en el que decía que el hombre estaba muy preocupado porque lo despidan. Y claro, saltó a la primera oportunidad para decir, bueno, tal vez podamos culpar a la izquierda radical de esto. ¿Acaso la izquierda radical le dio a Lindsey Graham un problema cardíaco genético? ¿Quién? ¿Acaso algún tipo de influencer con sus tweets radicales le hizo dar un paro cardíaco? A ver, amigos, hay que ser realistas. Pero de nuevo, esto es lo que asusta, ¿no? Si Donald Trump ni siquiera sabe qué es lo que está pasando con la investigación de Lindsey Graham, ¿cuántas otras cosas están pasando a través de Pete Hegseth, de Kash Patel, de Todd Blanche o de cualquier otro títere de esta administración? Están intentando complacerlo sin que él ni siquiera se entere. ¿Cuántas veces hay acciones descabelladas en este gobierno? Cosas que hacen porque tal vez creen que a su jefecito les va a gustar, que pone a todo el país en peligro. Hay muchísimas, amigos. Entonces, eso es básicamente lo que es esta administración entera. Por eso mismo es que él está tan preocupado por las próximas elecciones de medio término. Y por eso dice tonterías como esta sobre la inflación. Escuchemos. La inflación bajó al 3.5 en junio. Sí, gracias. ¿Seguirá esta tendencia tras cancelar los ataques a Irán? Creo que sí. Creo que la inflación ha bajado, heredamos la peor inflación de nuestra historia. Dicen que en 48 años. Fue la peor en la historia de nuestro país, de Biden, el dormilón Joe. Puede que estuviera dormido, pero vaya que sabía crear inflación como nadie. Y yo heredé eso, y me culparon por ello, y no es mi culpa. Estamos haciéndola desaparecer y hemos hecho un gran trabajo. Scott y Howard y Marco e incluso Pete, porque él cuida su dinero, ¿verdad? Pero han hecho un trabajo fantástico. Todos hemos hecho un trabajo fantástico. Así que tuvimos la peor inflación en la historia y en la historia de nuestro país. Quiero decir, tuvimos meses en los que era del 9 y 10% y ahora tenemos
Acaba de salir un informe, acaba de ser publicado. Gracias, pero el informe fue genial. La inflación cayó bastante. O sea, los precios caen rápido y lo hacemos genial. Sobre Lindsay. Recuerden eso para las elecciones de medio término, le digo a esa cámara. Recuerden eso porque nadie más podría hacerlo. Los precios han bajado muchísimo. Los precios están bajando mucho y los vamos a bajar aún más. Ah, caray. Al parecer, bajar la inflación que tú mismo disparaste ahora es un gran logro. Díganse ustedes, vamos a darle una palmadita en la espalda por eso. Simplemente una conferencia rara en general, ¿no? Y bueno, otra reunión de líderes un poco frustrada. Ahora bien, amigos, quiero que hablemos un poco sobre el terror que viene acechando los sueños de Donald Trumpetas, las elecciones de medio término. Donald Trump está tan aterrado, amigos, ante estas próximas elecciones de medio término, que no solo está intentando cancelarlas, sino que además está intentando anular elecciones del pasado. Y miren, no hablo solo de la elección presidencial que perdió en el año 2020, que claro, lo ha perseguido en sus sueños húmedos desde aquel entonces, sino que ahora está intentando remover a 2 senadores estadounidenses en funciones. Así es, amigos. Ese es el plan de Donald Trumpetas. Y según eso es lo que va a anunciar este próximo jueves por la noche. Hablamos de una alarma de código rojo, señores. Cualquiera que no responda a este momento con la indignación que se merece está fallando y no debería estar en política. Cualquiera que no denuncie esta corrupción, este autobeneficio descarado, la forma en la que el trumpismo claramente está armando su propio Gestapo, su propio ejército paramilitar con los agentes de ICE para intimidar, para matar a estadounidenses por todo el país, con tal de que les sirvan de cara a las elecciones de mitad de mandato. Si no estás dispuesto a denunciarlo, estás fallando. Hay una razón específica por la que el trumpismo está yendo en contra de 2 senadores en particulares. Y no solo es porque es Georgia, lo cual le costó en las elecciones del año 2020, sino porque el senador Jon Ossoff está diciendo cosas como esta. Quiero que escuchen lo que dijo, porque es justamente lo que tiene el trumpismo tan indignado, tanto así, amigos, que ha llegado a paralizar el Senado. Y según se reporta, ahora va a intentar sacar a estos 2 senadores, a Jon Ossoff y a Warnock. Escuchemos. Donald pasó el sábado quejándose en internet. Escuchen esto. 6 horas, 52 publicaciones, el presidente atacó al Papa. Publicó su propia cara en el Monte Rushmore y un inventado premio de la paz Trump. Anunció 3 veces que América ha vuelto y aseguró a un público cada vez más preocupado que goza de excelente salud. Y cuando no está publicando, ha estado intentando robarnos. ¿Lo han visto? Demandó al gobierno de Estados Unidos que él mismo dirige por $10,000 millones. Luego se autoliquidó la demanda para crear un fondo de 1.800 millones para dar cheques a sus compinches y a los del 6 de enero. Los mismos hombres que asaltaron el Capitolio para tomar la presidencia para Donald Trump, que golpearon a policías con astas de bandera, construyeron una horca en el césped del Capitolio y cazaron al vicepresidente para lincharlo. Los camisas pardas de Donald Trump los indultó y ahora quiere que tú les pagues. Está tratando de poner su cara en el dinero. ¿Viste eso? Está construyendo un monumento para sí mismo. Tú lo vas a pagar. Pero mira, Atlanta, él está haciendo estas cosas ahora porque nadie lo va a honrar cuando se haya ido. Porque es un presidente fracasado y una vergüenza nacional. Obviamente, por eso mismo es que quiere sacar a este senador.
porque así es como debería de sonar un demócrata en este momento, amigos. Si no suenas así, seamos honestos, no deberías estar en ese trabajo. Tienes que hablar de corrupción, tienes que hablar del autobeneficio dentro de la familia Trump, necesitas hablar constantemente de su declive cognitivo, necesitas hablar del hecho de que el presidente está tan desconectado de la realidad que por ello mismo la gente quiere invocar la 25ª enmienda para sacarlo de ese puesto. Amigos, es la razón por la que el senador Jon Ossoff ha tenido tanto éxito. La razón por la que mucha gente ya lo menciona como un posible candidato presidencial para el 2028. Significa que ya estamos hablando de una elección presidencial en 2028, estando en 2026. ¿Ustedes creen que eso no aterra profundamente el trumpismo? ¿Que no lo persigue ahí en sus sueños húmedos? Significa, amigos, que él no va a ser parte de esas elecciones. Si su propio partido avanza y los demócratas presentan candidatos jóvenes, candidatos dinámicos, obviamente le va a preocupar perder lo único que cree que lo mantiene con vida, la Casa Blanca. Por eso hizo un gran anuncio, ¿no? Quiero empezar ahí y después vamos a entrar un reportaje al respecto. Él dice, hablando en tercera persona por alguna razón, que dará un discurso a la nación el jueves a las 9 de la noche, hora del este. Y dice, gracias por su atención a este asunto. A ver, normalmente pondría los ojos en blanco ante un anuncio así, considerando que la última vez que dio un discurso a la nación básicamente no dijo absolutamente nada. Es más, solo salió para que la gente escuchara cómo sonaba agotado, desconectado, arrastrando las palabras. Pero bueno, eso fue hasta que llegué a este reportaje de hoy al que el propio senador Jon Ossoff respondió. Según una fuente bien posicionada en Georgia, el presidente de los Estados Unidos planea anunciar que los dos senadores en Georgia, que son Jon Ossoff y Raphael Warnock, son ilegítimos por supuesto fraude. El anuncio podría llegar incluso esta misma noche, pero bueno, probablemente es lo que seguramente Trump está preparando para su discurso del jueves, para darle un poco más de euforia, ¿no? Mientras continúa mintiendo sobre fraude electoral. La razón por la que estoy tomando en serio este reportaje es porque, a ver amigos, el senador Ossoff respondió diciendo que la espiral de Donald Trump continúa. El presidente fracasado, que se está embolsando miles de millones mientras que dispara los precios, tiene miedo de perder las elecciones de mitad de mandato. Así que va a recalentar teorías de fraude electoral ya desmentidas hasta nuevas mentiras bizarras. Todo esto para intentar negar su derrota del año 2020 y atacar el derecho al voto. Esto es un desastre para el títere de Donald Trump, Mike Collins. Por cierto, ya hundido en escándalos, que ahora tendrá que redoblar su apuesta con teorías conspirativas tóxicas de cara a las elecciones generales. Desde el principio, la obsesión de Donald Trump con las elecciones de Georgia reveló su furia porque los votantes negros fueron determinantes en su derrota. Pido a los ciudadanos preocupados de todo el país que se unan a mí y apoyen nuestros esfuerzos de protección del voto en Georgia. Amigos, así es exactamente como todos deberían de responder, como les dije, dejando claro que el trumpismo está haciendo, una vez más, el mismo papel. Es justo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Constantemente respecto a la ley que él quiere aprobar en el Senado, el Safe America. Tal vez realmente él vaya a intentar remover a Jon Ossoff y a Raphael Warnock del Senado de los Estados Unidos, pero yo les pregunto, ¿ha tenido Donald Trump mucho éxito últimamente en el Senado? Ni siquiera ha logrado aprobar su propia Safe America. Entonces, ¿por qué vuelve a hablar de conspiraciones electorales? ¿Por qué sacar a relucir afirmaciones ya desmentidas? ¿Por qué es que se están negando los resultados de una elección de hace 6 años? Es porque, amigos, en el fondo, no quiere hacer absolutamente nada real. Y este es un punto importante. Claro que va a mandar a agentes de ICE a los centros de votación. Claramente va a hacer todo lo posible por mentir sobre las elecciones, por disuadir a la gente de votar, por intimidarte físicamente con violencia. Pero en realidad no quiere que se apruebe ninguna supresión de votos real. Sí, amigos, los republicanos han encontrado todas las formas posibles de atacar a los votantes negros, pero Donald Trump
sabe que si realmente aprobara su llamada Safe America, lo único que va a lograr es perjudicar más a votantes republicanos que a demócratas. Lo que realmente quiere es tener algo con lo cual señalar luego de su derrota y decir, esa es la razón por la que no gané, porque no se aprobó la Safe America. Y así va a inventarse cualquier cosa. Dirá que fue porque no se aprobó, dirá que fue por fraude electoral en Georgia, como en el año 2020. Recuerden ustedes que después de los tiroteos de los asesinatos cometidos por ICE en Minneapolis, Pam Bondi dijo que dejarían que esos agentes se fueran, que los iban a retirar si les entregaban sus registros electorales. Y luego Kash Patel y Tulsi Gabbard bajaron a Georgia a exigir los mismos registros electorales. Lo mismo está pasando en California, amigos. Solo quiere reunir suficiente evidencia falsa, evidencia basura, para luego poder decir no confío en estos resultados. Así que tal vez simplemente no los contemos. Y bueno, pues ahora mismo tienen a Mike Johnson y a John Thune al mando. Tal vez ellos, digamos que se resistan un poco. Pero para mí esto es un ensayo. Es el mismo guión, señores. Un ensayo para mantener a Trump en el poder de cara a 2028. Porque eso es en el fondo lo único que realmente importa, ¿no? No le importa la Cámara, no le importa el Senado, no le importa si es que algún republicano en un distrito muy difícil o un estado muy disputado pierde su escaño. Eso no les importa, señores. Él quiere mantenerse él mismo en el poder. Así que todo esto es un ensayo. Y miren, si no están prestando atención o no están hablando de esto, están fallando su trabajo. Por eso es que, por ejemplo, me sorprendió muchísimo ver este reportaje de Jake Tapper. Nada menos que decir esto en su programa. Un pequeño monólogo, escuchen ustedes. En nuestra sección de política, el presidente Trump ha hecho algunas afirmaciones importantes sobre los derechos que nos otorga la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La libertad de expresión y sí, la libertad de prensa. Queremos total libertad de prensa, es muy importante para mí. Es más importante para mí de lo que cualquiera podría creer. Si no tenemos libertad de expresión, entonces simplemente no tenemos un país libre. Es así de simple. Bueno, el señor Primera Enmienda ha resultado ser todo lo contrario. Hemos visto al presidente atacar la libertad de expresión. Me vienen a la mente Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Pero su desprecio por la libertad de prensa es aún más directo. No pasa por oligarcas. El viernes, el Departamento de Justicia de Trump dio el escandaloso paso de citar a declarar a 4 periodistas del New York Times después de su informe sobre preocupaciones de seguridad respecto al avión Air Force One regalado por Qatar al presidente. Luego, hoy, el secretario de Defensa del presidente Trump anunció una fuerza de tarea conjunta con el Departamento de Justicia para, cito, identificar y procesar a los filtradores. Filtrar información sensible de defensa nacional y secretos traiciona a los hombres y mujeres que visten el uniforme de nuestra nación. La información filtrada pone vidas en riesgo. Ese es un buen punto. Conozco una filtración que puso en riesgo a nuestros valientes pilotos, secretario Hegseth. Quizás quiera leer este informe del Inspector General del Pentágono de 2025. Cito, evaluación del uso reportado por el secretario de Defensa de una aplicación de mensajería disponible comercialmente. Cito, las acciones del secretario Hegseth crearon un riesgo para la seguridad operativa que podría haber resultado en el fracaso de los objetivos de la misión estadounidense y un posible daño a los pilotos estadounidenses. Fin de la cita. Así que, señor Trump, si le preocupan las filtraciones dentro de su gobierno, adelante. Tengo a uno, hay un tipo justo ahí que se llama Hegseth. Pero ir tras los periodistas, eso simplemente no es nada estadounidense. Y esto es solo lo último en una serie de escaladas profundamente preocupantes. La Casa Blanca prohibió a los reporteros de Associated Press subir al Air Force One y asistir a reuniones en la oficina oval porque la AP no cambió su estilo para llamar al Golfo de México el Golfo de América. Recuerden, la AP se lee en todo el mundo y somos los únicos que lo llamamos el Golfo de América. El Pentágono intentó imponer amplias restricciones a los reporteros, prohibiéndoles la entrada al edificio si no aceptaban dichas condiciones. Ambas restricciones han sido impugnadas en los tribunales. El presidente Trump personalmente ha presentado demandas civiles contra muchas organizaciones de medios por reportajes que, según él, son falsos, incluyendo a ABC, CBS, CNN, The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC. Recortó los fondos para las estaciones de radio públicas, NPR, y para la televisión pública, PBS, por ser, cito,
monstruos de la izquierda radical que tanto daño le hacen a nuestro país. Fin de la cita. Este enero, el FBI ejecutó una orden de registro en la casa de un reportero del Washington Post por una investigación de filtraciones y en mayo, el presidente llamó traidores a los periodistas por hacer nuestro trabajo. Hemos tenido una victoria total, excepto por personas como tú que no escriben la verdad. ¿Sabes? Deberías escribir. De hecho, creo que es casi traición lo que escribes, pero tú y The New York Times y CNN, diría yo, son los peores. Por cierto, él dijo eso hace solo unos minutos en la oficina oval. Pronto, los senadores van a votar sobre la nominación de Todd Blanche como fiscal general. Todd Blanche, el jefe interino del Departamento de Justicia. Claramente, como parte de este ataque a la prensa, esta administración cree en indultar a los extremistas del 6 de enero que golpearon a oficiales de policía, mientras citan a periodistas por hacer nuestro trabajo. ¿Está el Senado a punto de sancionar esta represión? Estamos observando la historia también. Jake Tapper, el mismo que se niega a hablar del declive cognitivo de Donald Trump, de su crisis de salud. El mismo que le dijo al presidente, ¡ay! Líder supremo, señor, buen señor, quiero ser tan normal para usted, señor, vamos a ser normal, vamos a hablar normal, rogándole a Barry Weiss que no lo despidan cuando Ellison tome el control de CNN. Ese es Jake Tapper, amigos, el mismo que dice que tenemos que hablar de la primera enmienda, que tenemos que defender a los periodistas. Interesante, ¿no? Porque entonces me encantaría ver un poco de eso, ¿no? Viniendo de él. Tal vez podría mostrarlo con hechos y no con palabras. Un poco de acción. Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. Un presidente dispuesto a declarar ilegítimos a senadores electos con tal de no aceptar que perdió. En lo que, bueno, pues, parece ser apenas el primer ensayo de un plan mucho más grande para el 2028. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que estamos viendo? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.